La tarde de... Estamos a martes, ¿no? Sí, efectivamente, 28 de noviembre. Un placer, como siempre, acompañarles. Hoy los libros van a ser protagonistas y sus autores, evidentemente. El primero de ellos tiene que ver con comunicación, cuidado y vida en la diversidad, que es como lo titula su autor, una propuesta de formación intercultural, un libro que se presenta el próximo viernes, el día 1, a comienzo del último mes de este año 2017, en el Salón de Actos de la Casa del Varadero del Puerto de Almería. Le presento a su autor, déjame que les lea 4 líneas de lo que este hombre ha hecho en su vida profesionalmente. Imagino que ha hecho alguna otra cosa más, pero bueno, resumidamente, ¿no? Es doctor en enfermería por la Universidad de Almería, un doctorado, por cierto, y de eso estábamos hablando, no tenía yo constancia de que esto existiese. Enfermero del Complejo Hospitalario de Torregádena, donde él trabaja, con más de 25 años de experiencia y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería, además de pertenecer a diversas organizaciones sociales que trabajan con población inmigrante. Como investigador, es experto en comunicación intercultural, salud e inmigración y atención a la diversidad cultural en el campo de la salud. Es autor, de la margen de este libro que les voy a mostrar, de otro que lleva por título Cuidando a pacientes musulmanes y las fronteras de la enfermería en la comunicación intercultural. Fernando Jesús Plaza del Pino. Buenas tardes, bienvenido, hombre. Buenas tardes. 25 años currando ya en el... Sí, concretamente 27. 27 ya, Sí. sí. Bueno, ¿esto es vocacional, Fernando, o fue una salida laboral que te encontraste con ella en la vida? Pues digamos que el comienzo fue el que comentas de buscar una profesión que tenía salida profesional, pero sí es cierto que la profesión me ha enamorado, ¿Sí? ¿no? Y pasan los años y cada vez me gusta más la enfermería. Sumar voluntades para trabajar en la construcción de una sociedad intercultural. Esta puede ser la frase que mejor define el sentido de este libro. Así comienza un poco, bueno, la contraportada, el resumen de este libro que presentas el viernes. ¿Qué nos cuentas aquí? ¿Qué quieres acercarnos, contarnos? Bien, pues es un libro, bueno, parte de un enfermero, pero no un libro de enfermería. Vale. Es un libro en el que, sin duda, pues se refleja mi profesión y la filosofía enfermera en cuanto al cuidado de los pacientes, la visión global que hay que tener de las personas en todos sus ámbitos, también el ámbito cultural, pero que va más allá, ¿no? No solamente va destinado a personal sanitario, sino a cualquier persona que trabaja con personas de distintas culturas o personas que ellos consideran diferentes, ¿no? Entonces lo que intenta el libro, a través de reflexiones, experiencias personales y también conclusiones de investigaciones, pues dar soluciones y presentar de manera sencilla lo que es sencillo, porque es muy fácil el poder convivir con todo el mundo, aunque a veces lo hagamos muy complicado, ¿no? Entonces intenta a través del libro pues que la gente pues vaya descubriendo pues lo fácil que es comunicarse y relacionarse con el otro sin mayor problema, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? ¿Algún ejemplo? No sé si pones alguna forma de actuación, ¿no? Al respecto, Fernando. Pues aunque todo deberíamos saber, creo que lo sabemos cómo hacerlo, pero a veces que en fin, no está mal que no lo recuerde. Por ejemplo, es muy fácil que cuando hay una característica de una persona de otro grupo cultural que no nos convence, pues el generalizar y el decir, es que los ecuatorianos no son así, ¿no? Y entonces el generalizar ese tipo de adjetivos, ¿no? Entonces lo que se trata es de personalizar. Las cualidades personales hay que diferenciarlas de las cualidades culturales. Hay que conocer la cultura de los grupos culturales que están de una manera más voluminosa en nuestro entorno, pero siempre personalizando, porque cada persona es diferente, ¿no? Y esta visión desde el punto de vista del campo de la salud, un campo que tú conoces, evidentemente, es tu trabajo, ¿cómo se ve? ¿Cómo se puede aplicar esta comunicación, este cuidado, esta vida de la, Bien, yo en la diversidad? a lo largo de mi trayectoria profesional, pues prácticamente ha sido desde los comienzos de la inmigración en Almería, ¿no? Que bueno, fue un poco antes, ¿no? Los 80, pero sí es cierto que esa evolución en cada vez una sociedad más diversa, cada vez más población extranjera en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, pues he visto como para muchos compañeros y muchas compañeras les resultaba una situación de tensión, de no saber cómo gestionar eso, ¿no? Atender a esa persona. Entonces, bueno, pero también porque es sencillo entender que en nuestra sociedad hay muchos prejuicios, muchos estereotipos que pueden limitar esa relación que tengamos con otras personas de otras culturas. Entonces, de lo que se trata es pues de aprender a saltarse esos prejuicios, esos estereotipos y centrarnos al final en el individuo con todo su entorno, también su entorno cultural,
y conseguir acercarnos de la mejor manera posible y salvar todas esas barreras sociales que ahora mismo pueden separarnos, ¿no? Claro. Pero en una intervención sanitaria lo que se está viendo es un ser humano, da igual que desde la raza, desde la cultura que tenga, ¿no? Digo yo, el color de piel. Así debería de ser, ¿no? Sí, pero la realidad es que cuando nos encontramos con una persona que nosotros consideramos de antemano diferente, pues eso nos puede crear tensión, ansiedad, incertidumbre, o puede hacer que presupongamos que se van a desarrollar una serie de problemas que luego se pueden dar o no se pueden dar, ¿no? Y eso pues hace que el primer encuentro pues pueda ser fallido, ¿no? Porque esté a la defensiva, porque estés demasiado nervioso, porque, en fin, desconfíes de qué puede pasar. Y entonces, pues, que al final no se establezca una relación terapéutica adecuada. Entonces necesitamos, porque es una necesidad y es una obligación profesional de los profesionales de la salud, pero también de los profesionales de la enseñanza, de los servicios sociales, de cualquier profesional de un servicio público que está al fin y al cabo garantizando unos derechos, unos servicios públicos que son derechos que tiene la ciudadanía, a darlos de la mejor manera posible. Y entonces por eso es la necesidad de conseguir vencer todas estas trabas para conseguir ofrecer ese servicio de la mejor manera posible. De la mayor calidad posible, claro que sí. A tus alumnos, por cierto, eres profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Almería. ¿Este tema lo tratas con ellos en clase, esto que me estás contando? Sí, porque entre otras cosas, una de las asignaturas que doy es una asignatura que es atención, se llama Salud para la Ciudadanía, y entonces pues ahí se abordan la atención sanitaria a grupos vulnerables, a grupos sociales que puedan estar en desventaja respecto a otros, y entonces pues claro, hablamos de la diversidad cultural, de cómo acercarnos, de cómo vencer estereotipos, de cómo manejar toda esa serie de rumores que andan por ahí y que parecen reales pero no lo son, como, no sé, el abuso de los servicios sanitarios por parte de la población inmigrante, o yo qué sé, que nos quitan el trabajo, ese tipo de frases lapidarias que se dicen que no están contrastadas con ninguna investigación ni con ningún dato real, pero sin embargo la gente asume directamente, ¿no? El tema llamado turismo sanitario, ¿no? Que también existe, ¿no? Sí, pero no de la población inmigrante por motivos económicos. Efectivamente. Esto estábamos hablando antes, inmigrantes ricos que vengan todos los que quieran. Los pobres son los que nos causan problemas, ¿no, Fernando? Claro, son los que, entre comillas, hacen turismo sanitario, suelen ser los ciudadanos europeos. Aunque también está eso ya regulado para que España consiga una contraprestación por atender a esa población. Yo aquí en el prólogo dice, no es un libro de autoayuda, aunque algo sí. Sí, porque la realidad es que los libros de autoayuda normalmente lo que hacen es intentan dar respuesta a los problemas que uno tiene, ¿no? Y entonces dice hasta formas de cómo se hacen las cosas. Entonces, no pretende ser eso porque, bueno, sería muy presuntuoso por mi parte, ¿no? Pero sí da algunas fórmulas, por lo menos cuento yo cómo lo hago, o los estudios que he hecho respecto a este tema, qué es lo que dicen, cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y entonces, en cierto modo, hay algunas fórmulas que se podrían aplicar, pero no es exactamente un libro de autoayuda. Son sugerencias más que un libro de ayuda. Sí. Como decir, menos libros de autoayuda y más ayudar a los demás, ¿no? Que es una frase que está por ahí y que tiene toda la razón del mundo. En esa diversidad cultural, alguna cultura en concreto, no sé por tu experiencia o por lo que puedas contar en este libro, que a la hora de una intervención sanitaria puedas tener algún problema, no sé, por costumbres, por cultura, ya te digo, no sé. No problema a priori, porque al final, yo además lo digo mucho en el libro, no hay que etiquetar a nadie por su origen nacional o su pertenencia religiosa, ni mucho menos, ¿no? Pero sí es cierto que, por ejemplo, y hablamos de un grupo cultural externo y otro interno, ¿no? De los musulmanes, representados en su mayoría en Almería por población de origen marroquí, y por otro lado el colectivo gitano, que es un colectivo autóctono, más de 500 años de historia en España, en fin, españoles, andaluces, almerienses como todos nosotros, pero sin embargo los que hay también mucho choque cultural porque no se llega a entender algunas tradiciones o formas de hacer las cosas.
Tanto en uno como en otro, siempre lo que digo, hay que partir bien de conocer mínimamente ese grupo cultural, algunas cuestiones que pueden resultar importantes para ese colectivo, pero luego siempre individualizar, ¿no? Pues la pertenencia cultural a una, pues a una cultura concreta es personal totalmente. No sé, pues nosotros somos personas de tradición católica y luego pues dentro de la población almeriense habrá gente más religiosa, menos religiosa, Así es. atea, ¿no? Pero todos venimos de un origen, de una tradición católica. Pues de los marroquíes, pues lo mismo, ¿no? Hay marroquíes que son musulmanes, otros que no lo son. Mujeres que llevan su pañuelo, otras que no lo llevan. Claro. Que comen cerdo, que no lo comen. Entonces hay que conseguir personalizar, sí, teniendo en cuenta algunos rasgos culturales que nos pueden ayudar a dar ese primer paso de acercamiento. Y bueno, con la población gitana, por ejemplo, siempre se discute mucho con el tema de las visitas a los hospitales, que son numerosas. Bien. Las habitaciones y demás. Sí, tenemos que entender que una realidad es una forma de mostrar el respeto a sus mayores, a las personas enfermas, el acudir al hospital. Lo que tendremos que ver es cómo gestionar eso para que no cree un problema dentro del hospital y negociar cómo hacerlo, ¿no? Y hasta ahora eso no se está abordando de esa manera, con lo cual es un problema que no se llega a solucionar. Lo que hay que hacer, pues, y ahí lo digo, pues hay que empezar a poner soluciones para mejorar la convivencia, para que cuando alguien vea un nombre que lo identifique con una cultura determinada, no diga, bueno, la que me espera, la que me espera. ¿no? Sino, bueno, un paciente más que viene. Uno más, así es. La editorial de la universidad es quien te ha editado este nuevo libro. El anterior, el que antes hacíamos mención, cuidando a pacientes musulmanes, las fronteras de la enfermería, la comunicación intercultural. Por aquello de intercambio de universidades, llegó a diferentes universidades, incluso a alguna alemana. Me estaba comentando antes que incluso quieren traducirlo al alemán. Sí, ¿no? bueno, es que ese libro era un libro, diríamos, más científico, porque era como una síntesis de mi tesis doctoral, ¿no? Y en la feria de Múnich pues, hubo una editorial que se interesó por el libro, lo leyó, lo revisó y pensaba que para el ámbito alemán, que también la comunidad musulmana es muy amplia, que podría ser interesante, y negociaron con la Universidad de Almería. Al final no se llegó a un acuerdo por estas cuestiones de que a veces es complicado llegar a acuerdos de este tipo, pero bueno, el simple hecho de que ya tengan interés por tu trabajo a 3.000 kilómetros merece la pena, ya lo es creo. interesante. ¿Tienes la sensación, Fernando, para concluir, que todavía no, en fin, no sé, nos cuesta trabajo aceptar que vivimos en esta diversidad cultural? Ya no desde el punto de vista sanitario, por supuesto, ¿no? Pero esto todavía no cuesta trabajito aceptarlo por parte de la población. Hay una cierta resistencia a lo que es inevitable, ¿no? Y lo que es ya una realidad, ¿no? En Almería, por poner el ejemplo que tenemos más cercano, la provincia de Almería tiene un 23% de población extranjera, ¿no? Y ahí incluimos población comunitaria y extracomunitaria, sí, ¿no? Pero bueno, un 23%, que en algunos municipios del Poniente o del Levante puede llegar hasta el 40, 45%. O sea, una realidad que tenemos y que va a continuar. Y esa realidad nos invita a que tenemos que cambiar algunas cosas, ¿no? Tenemos que entender que quien tiene otra cultura también tiene derecho a mantener su cultura. Que el que haya otros ritos, otras tradiciones, otras religiones en nuestro entorno no es ninguna amenaza, sino que enriquece nuestra sociedad. Y de hecho en los países en los que se valora como riqueza, una riqueza del patrimonio de un país, la diversidad cultural, tienen también ventajas luego en la economía, porque los hijos de los inmigrantes al final defienden los intereses del país de acogida, no de su país de origen, ¿no? Así es. Entonces, y conociendo su país de origen, trabajan para su país de acogida, ¿no? Pero eso hay que hacerlo bien y hay que formar también a las nuevas generaciones de niños y niñas que sus padres vinieron de otros países y ellos son almerienses como nosotros, ¿no? Y pagan los mismos impuestos que tú y yo. Evidentemente. Cabe recordar esto también. En fin, por eso tienen derechos como, por ejemplo, puede ser el sanitario, ¿no? Que es de lo que estamos hablando y que es tu profesión. El viernes día 1, 7 de la tarde, en el salón de actos de la Casa del Varadero, esta casa de piedra tan bonita que hay allí en el puerto, en la rotonda de pescadería, se presenta este libro, Comunicación, Cuidado y Vida en la Diversidad, una propuesta de formación intercultural. Te agradezco la visita, Fernando.
Gracias. Y yo agradezco que me hayáis invitado. Hasta la próxima. Un apunte gastronómico. Vamos a Pontevedra, a las Rías Baixas. Si a ustedes les parece bien, es el último menú. Una forma de viajar por nuestro país, gastronómicamente hablando. Un país riquísimo, posiblemente el que mejor se come del mundo. Sin lugar a dudas, una opinión personal. Aunque pocos países conozco del mundo. Pero, en fin. Como digo, la última entrega o el último menú que el restaurante La Encina propone es este. Acercarnos a Pontevedra, Juan Domínguez. Yo sé que esto siempre te cuesta un trabajo enorme. Es un gran sacrificio el que haces. Pero cuéntanos un poquito de qué va esto, hombre. A ver, favor. Bienvenido, buenas tardes. Sí, Joaquín, habría que cantar El pobre de mí porque ya desgraciadamente se acaban, pasa como con las fiestas de Pamplona, se acaban las 9ª jornadas o las 10ª jornadas gastronómicas de la cocina tradicional española y lo hacen con una selección de productos que vamos a ir viendo a través de las imágenes que es realmente sensacional. Dedicada esta última semana que abarca hasta el próximo día 3 de diciembre a la localidad gallega de Pontevedra. Paqui, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira que llevo tiempo viniendo aquí, asistiendo a jornadas, pero lo que nos has puesto hoy encima de la mesa resucita a los muertos. Sí, sí, es que hay mucha variación hoy. No, y que la variedad y la pinta que tiene, porque llevo un ratillo que hemos estado esperando a que nos den paso los compañeros y llevan las nécoras y un movimiento que parece que están bailando toda la tarde. Sí, vienen de Galicia, vienen vivas. Y entonces, pues bueno, pues he sacado unas cuantas vivas y he sacado también luego cocidas. Las cocidas. Sí. Bueno, cuéntanos un poquito para las personas que quieran venir a lo largo de esta semana para disfrutar de estas jornadas gastronómicas dedicadas, como decía, a Pontevedra. ¿Con qué arrancaríamos? Bueno, pues mira, es que es tan variado lo que hay este año de Pontevedra que bueno, tenemos el menú degustación que ya sabes que, mira, lleva cacheira, que está ahí expuesta, que es la cabeza prensada y luego aliñada. Lleva Cacheira, has dicho. Cacheira. Es que mira, en Orense se llama cachucha y en Pontevedra se llama cacheira. O sea que en cada lugar tiene... Ellos le llaman diferente. Y nosotros le hemos llamado, cuando hemos llegado aquí, digo a mi compañero, se dice cabeza de jabalí, me ha dicho. No, es cacheira, está hecha aquí en casa, vamos. Después de la cacheira... Después de la cacheira, pues va el marisco, Lo tenemos aquí, ¿no? Almejas no, va la nécora, almejas que tengo que salen crudas, que son espectaculares, de verdad, buenísimas, almeja gallega buenísima. Y el camarón, que está aquí. Fíjate, todos los días se aprende algo. Camarón De la ría. De la ría, efectivamente, que es muy parecida a lo que aquí llamamos, tiene cierta similitud a lo que aquí conocemos como la gamba habitual, ¿no? No, este es más Distinta. chiquitito, más gordito, es diferente totalmente. Bueno, eso Pero es muy sabroso. para ir abriendo boca, casi nada. Sí. Luego pues va o el caldo gallego, que está también ahí expuesto. O ¿Cuál es de los dos? el caldo es esto. Este de aquí. Esto es la caldereta de raya. Qué barbaridad. Caldeirada, allí es caldeirada de raya. ¿Y aquí qué tenemos? Ahí tenemos el lacón con grelos. El lacón con grelos. Con congrelos. Con grelos, sí. Que son- Bueno, eso va de- variedad ahí para Sí, que porque puedan. además, para elegir de último, está o rodaballo al albariño, o lacón con grelos, o el lacón trufao, que está también ahí expuesto, el lacón trufao. Qué lástima que la tele no entienda de olores, que entienda única y exclusivamente de imagen, porque tienen un olor los chorizos que es que como que te dicen cómeme, cómeme. Sí, ahumados, y la verdad es que están buenísimos. Paqui, lo que más nos ha llamado la atención y Las creo que vieiras lleva... también, que están crudas, pero son gratinadas, van hechas gratinadas, y empanada de vieira también tenemos, ¿eh? O sea que también se dispone de la empanada de Vieira. También. Y lo que me comentabas que creo que da un trabajo vertiginoso es precisamente, y si el nombre se me ha olvidado, El lacón trufado. ¿cómo? Lacón trufado. Lacón trufado. Sí. Creo que es una parte del cerdo Claro, que me parece que tienes que desalar en principio. Hay que desalar, luego hay que deshuesar y luego hay que rellenar. Y tiene que estar luego cociendo de 3 a 4 horas. Qué barbaridad. Pero bueno, el resultado es buenísimo. Entonces merece la pena. ¿De qué parte del cerdo es? ¿De la parte del jamón o de No, la paleta. la paleta, no? La paleta, sí. Los lacones siempre son paletas. Bueno, aunque tan solo han hecho empezar las jornadas dedicadas a Pontevedra, de todo lo que estamos viendo, porque esto es una maravilla, ¿qué es lo que suele solicitar o pedir más el público? Pues hemos empezado, lo que más nos han pedido es la contrufao,
y el pote gallego. O sea, la con trufado, digamos que es la joya de la corona, por lo que más se está decantando Hoy la ese gente. primer día todavía no lo sé, pero se decantan porque es algo muy diferente. Paqui, personas que no quieran venir y que quieran hacerlo a través de raciones o de otras circunstancias, pueden venir. Claro. Recordamos que eso es importante y disfrutar de estos magníficos productos, que no tiene que ser el menú, ¿no? No, puede ser en carta, en el restaurante, o raciones en la taberna o en la terraza. La persona que quiera venir y pedir, por ejemplo, unas nécoras sola o Lo pide perfectamente, todo suelto. no tiene por qué disfrutar de toda esta amplísima No tiene gama. por qué ser el menú completo. Cerráis el domingo ya el día 3 de diciembre, se pone punto final a esta jornada. Se termina el domingo, es completo, Día 3 de diciembre. y el martes ya empezamos con nuestra carta. Bueno, me comentabas ahora que la semana más fuerte ha sido la que ha coincidido, que ha sido tremenda, que ojalá que fuese así todo el año, pero coincidiendo de la jornada y el FICAL también, el Festival de Cine, creo que ha sido una semana tremenda, Sí, ¿no? Segovia, la semana de Y Segovia. la semana de Segovia. Sí. Segovia es que es muy famosa también por su... Sí, en además, Segovia tiene mucho cosas se muy come. atractivas. Antes de final de año tenemos ya se acaban las jornadas, ¿no? Porque tenemos las Navidades ahí a la vuelta. Ahora ya hemos empezado con las comidas de Navidad. Ya me imagino que están haciendo las reservas. Las reservas no, y las comidas ya. Empezamos En este fin noviembre. de semana pasado ya. Esto está ya como los centros comerciales que van a terminar adornándolo en Pues el mes de agosto, es y que- aquí la gente va a terminar haciendo las comidas de Navidad. Lo que pasa es que hay unos días claves que la gente no encuentra sitio. Y algunos pues deciden, pues lo adelantamos La mayoría quiere el viernes o el último sábado antes de la Nochebuena. Claro. Es lo que queremos todos. 15 y el 16. Paqui, de aquí a nada creo que se va a fallar. ¿Sabéis algo del tema de los premios de las tapas o todavía no sabéis nada? Sí, hoy nos han dicho, sí. ¿Ha Nosotros caído algo? tenemos el cuarto premio. Cuarto premio de las tapas de película, ¿no? Sí. Oye, pues otro premio más a Sí. la vitrina, Pues ¿no? sí, todo se agradece siempre. Bueno, no nos queda nada pendiente, ¿no? Yo creo que nada más. Que vengan muchos almerienses y no almerienses y que lo disfruten Exacto. en esta última semana del mes de noviembre y primera del mes de diciembre. Paqui, mil gracias por el cariño con el que nos Gracias tratáis a siempre. vosotros. Joaquín, 10ª jornada gastronómica de la cocina tradicional española. Empezaron el 3 de noviembre, finalizan el próximo día 3 del mes de diciembre, y esta última semana que ha arrancado precisamente hoy, dedicada a la localidad de Pontevedra. Vaya mesa, qué pintaza que tenía la mesa que representa la gastronomía pontevedresa, las Rías Baixas. Gracias, Paqui, que vaya bien este último menú de estas jornadas de la cocina tradicional española. Otro libro, decía que hoy, en fin, vamos a tener varios autores y varios libros. Esto es una recopilación de artículos. En su día hablé con su autor en este plató sobre parte de ellos, no todos, publicados en La Voz de Almería, la primera coincidiendo con el 80 aniversario del bombardeo nazi sobre la Almería del año 1937, y la segunda sobre la conservación de la memoria en relación con la defensa del patrimonio. Todo recopilado en este libro bajo el título Fuego, Destrucción, Sangre, Dejadez, el bombardeo nazi de Almería y otras desgracias. Se presenta esta misma tarde a las 8 de la tarde en el Museo de Arte de Almería, en el Espacio 2, enfrente de la estación de Renfe, donde está la casa consistorial actualmente, para ubicarles. Su autor, este señor que se llama Antonio Gil Albarracín. Bienvenido, buenas tardes. Me alegro de verte, Antonio. Doctor en Historia, catedrático de Geografía, Historia e Historia de Arte, y académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada y de San Fernando de Madrid y de Alfonso X el Sabio de Murcia. En fin, esos son galardones con decoraciones muy importantes. Cabe recordar esto, Antonio, ¿eh? No lo vas a decir tú, pues ya lo digo yo. Bien. No, A fin de cuentas, son gente que me estima y que naturalmente considera que me crea acreedor a eso. Yo creo que no. Ahí hay mucho trabajo, publicaciones muy importantes para poder, en fin, condecorarte con esto que yo acabo de leer. Sí, efectivamente. ¿Cuántos artículos fueron en total, tanto de una parte del primer bloque como del segundo, los que publicaste? Vamos a ver, en total este año he publicado, si mal no me acuerdo, 18. Aquí aparecen 12. 12. Sí. Lo que pasa es que hay otra parte que era relativa a un monográfico de la catedral, que aquí aparece algún reflejo, pero tenía una entidad propia y lógicamente eso ojalá se reúna un artículo, porque sería una muestra de interés por parte de la sociedad almeriense hacia su catedral, que por ahora no está muy presente. No está muy presente, ¿no? Cabe recordar que este mes de mayo de este año 2017 se cumplían 80 años de este bombardeo, que tú apuntabas, no sé si una reflexión personal que pudo no influir, pero de alguna forma, no sé hasta qué punto el estallido de la Segunda Guerra Mundial pudo haber
provocado lo que pasó en el Almería? No sé hasta qué punto. Vamos a ver, no es una reflexión personal, en concreto es una constatación de un hecho histórico en el cual, después del bombardeo, Marcelino Domingo, que en aquel momento, Indalecio Prieto, que en aquel momento era el ministro de Defensa, dio la orden, o propuso la orden, de que la aviación republicana, que en aquel momento era suficiente y tenía una gran potencia, persiguiera a la flota alemana, que naturalmente estaba en torno a los puertos españoles por aquello de las misiones que tenía que cumplir de intentar evitar la llegada de armamentos extranjeros, etc. Ellos entraban mientras tanto, claro. Sí. Se fuera perseguida y hundida en cualquier puerto que se hallase. Naturalmente, si eso se hubiera producido, es muy probable que hubiera estallado la Segunda Guerra Mundial, pero ese raro honor que ocurriría 27 meses más tarde en la ciudad polaca de Danzig, que era un tema bastante escabroso que había quedado desde la primera de lo que era la liquidación de la Primera Guerra Mundial, afortunadamente no le tocó a Almería, puesto que los principales dirigentes del gobierno republicano, Negrín y sobre todo Azaña, dijeron que aquello sería, y dice literalmente Azaña, quemar la Santa Bárbara. Es decir, claro, sería lanzarse a una aventura sin apoyos internacionales, sin pertrechos, sin carburante y sin nada, que estaba condenada al más absoluto de los fracasos. En cualquier caso, la ciudad fue brutalmente bombardeada como represalia por un bombardeo republicano a un navío alemán, el Deutschland, que se encontraba en Ibiza. Pudo ser el puerto de Cartagena o el de Valencia, pero Hitler dijo que no. No, vamos a ver. Hitler quería uno importante y, a ser posible, Cartagena o Valencia. Lo que pasa es que la inteligencia naval alemana le replicó que aquellos puertos tenían una eficaz artillería naval y, naturalmente, tenían peligro de perder los barcos. Claro. Con lo cual eligieron Almería, que no tenía prácticamente ningún tipo de defensa. Bueno, vamos a ver, había una serie de búnkeres, pero que resulta que el gobierno republicano, con la precariedad propia de aquella situación, pues recuerdo a un ingeniero militar que en una conferencia decía: no, es que la República invirtió mucho en hormigón, pero muy poco en metal. En metal. Claro, los cañones que había eran en muchos casos absolutamente obsoletos, incluso Ordóñez del siglo XIX, etcétera, que naturalmente no tenían nada que hacer ante los grandes calibres de los buques de guerra modernos, claro, que eran los que traía la flota alemana. Bien, pues imágenes del bombardeo, de la destrucción, que fue muy importante, pero apuntar que ahí hay que un detalle muy curioso, precisamente es el Instituto Cileviñas y cómo el impacto que tuvo directamente en el edificio. Que ese boquete que vemos en la parte superior, ¿no? El boquete aquel, precisamente el impacto. Sí. No digo que la destrucción, en fin, que hubo graves daños, pero que pudo ser mucho peor. Pues, en fin, si se decide arrasar Almería, prácticamente se hubiese hecho, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Vamos a ver, hubo graves daños, pero también mucho menos para la importancia del bombardeo. Hay que tener en cuenta que Almería tenía ya desarrollado un sistema de defensa pasiva, de refugios, etcétera, que permitió que buena parte de la población, con un sistema de alarmas que existían perfectamente organizado, pudiera refugiarse y, naturalmente, no sufrir el impacto directo. En cualquier caso, es cierto que en aquel momento pues se causó un número importante de edificios destruidos o muy dañados, y precisamente en las fotografías que se están pasando se están viendo algunos casos. ¿Esto que estamos viendo, Antonio? Esto es muy curioso, porque esto es precisamente que a partir de ese momento el gobierno republicano por fin se tomó en serio la defensa de Almería. Vale. Y, naturalmente, en este sentido, trasladando 4 cañones que eran de las características de Vickers 1524 de 45 del modelo de 1923, los traslados de 4 baterías de Cartagena, uno de cada una de ellas, Aguilones, Chapa, Jorel y Parajola, y los instaló en la bahía de Almería, precisamente 2 en Roquetas y 2 en el Cabo de Gata. La de Roquetas, la instalación de Roquetas ha desaparecido por completo, que la ha arrasado lo que es
todo lo que es la actuación El inmobiliaria. Sí, sí. Y naturalmente en este sentido sí queda completa la del Cerro de la Testa en el Cabo de Gata, y que además es un lugar absolutamente excepcional y que merecería ser declarado BIC. Ya se ha solicitado y naturalmente convertido en el mejor mirador de todo el parque natural. Sí, sí. Precisamente esos cañones que hemos visto son los que se trajeron a Almería, pero que actualmente se conservan todavía en la batería del Jorel en Cartagena. Este cañón. Sí, es uno. Hay en total la batería del Jorel, quedan 3 instalados de los 4 que hubo. Pues uno de estos cañones fue uno de los 4 que estuvo en Almería. Por cierto, sí es importante señalar que esta batería, que se hizo hace 80 años, pues resulta que en el año 39 Franco siguió interesándole la defensa de Almería exactamente igual que a todos los demás gobiernos, es decir, absolutamente nada. Inmediatamente los desmanteló y los volvió, con lo cual el lugar conserva toda la infraestructura, aunque evidentemente allí no están la artillería que fue devuelta a la base de Cartagena y naturalmente desde entonces está abandonada, pero es muy fácil recuperarla porque realmente no necesita ninguna obra de fábrica. Lo único que necesita es colocarle unas vallas para que la gente no se caiga por allí por alguno de aquellos cortados, claro, y pasar adelante. Bueno, esta es una parte, digo, de este libro que se presenta esta misma tarde, a las 8 de la tarde, en el Museo de Arte de Almería, Espacio 2, parte que tiene que ver con este hecho histórico, este bombardeo nazi sobre Almería del año 37, efectivamente. 80 años. 80 años. Sí. La otra parte habla del olvido, según cuenta Antonio Gil Albarracín, del olvido del patrimonio almeriense, ¿no? Bueno, yo lo cuento, ¿no? Hay que darse una vuelta por la ciudad y por la provincia. Digo, lo cuenta porque es el autor, efectivamente. Sí, sí. En cualquier claros caso, ejemplos. En cualquier caso hay un aspecto muy interesante. Está solicitada la declaración de BIC y realmente, pues para mí la gran sorpresa fue que al entrevistarme con el delegado de Cultura, que es el competente en el tema, me dijo, no, si eso ya lo tenemos resuelto. Digo, ¿cómo? En el año 2006 se empezó todo el informe para intentar declararlo BIC y entonces le dije, perfecto, lleváis 11 o 12 años, lo tendréis ya casi hecho, dime la fecha en que lo vaya a aprobar. Eso no puedo decírtelo, porque no hay fecha. Con lo cual, al final del libro pongo un artículo que se llama «Vuelva usted en 2 décadas». ¿Por qué? Pues porque precisamente Larra, el gran escritor, el gran periodista, pero el gran literato del 19, hizo un artículo absolutamente impagable que se llama «Vuelva usted mañana». Pero claro, Larra nunca había estado en Almería y no conocía los ritmos de Almería. Entonces yo le doy 2 décadas a ver si cuando cumpla el centenario, y que por cierto será a la vez el 50 aniversario de la fundación del parque, han sido capaces por fin de haberlo convertido, o tenemos todavía que esperar y darle más plazo porque a lo mejor la pachorra y todo lo demás ha impedido que, y la dejadez, vamos, en fin. ¿Tienes constancia, Antonio, que estas cosas sucedan en otros sitios o solamente aquí? Vamos a ver, en el libro se dan ejemplos de otros sitios, para que nunca se me digan que es un invento que le aplico exclusivamente a Almería. Hay ejemplos realmente clamorosos. El caso de Sagunto. Sagunto tiene un teatro romano magnífico del siglo I y que resulta que, a pesar de que era expresamente ilegal, en el año 1986, 87 ya el gobierno autonómico, puesto que ya estaban creadas las autonomías, a pesar de que era expresamente legal, aprobó hacer un neoteatro encima del teatro del siglo I. Ole. Sí, sí, y pero es que además es una cosa fantástica. En el libro lo puedes ver algunos ejemplos. Sangrante. Sí, ¿no? sí. Bueno, por supuesto ha pasado por todos los... Sí, sí, ha pasado por todos los ejemplos, por todas las sentencias negativas, pero eso en un ejemplo absoluto de la aplicación de la ley del Pollaque, pues resulta que después de todas las sentencias que se obliga a destruirlo, a demolerlo, sin embargo, llega a un recurso extremo en el cual señala que, puesto que nadie puede asegurar, a pesar de que todos los proyectos indican que tienen que ser reversibles, todo es mentira. Claro, pues entonces nadie puede asegurar que en el momento en que intente demoler esto no se cargan lo que hay debajo. Claro, efectivamente. Con lo cual, la ley del Pollaque elevada al extremo absoluto.
Desde tu punto de vista, Antonio, lo más, en fin, lo más relevante, lo más sangrante, lo más que más escuece, lo que más le escuece a Antonio Gil Albarracín del patrimonio almeriense, de lo que se haya podido hacer en estos últimos años, últimas décadas. Hombre, hay muchos ejemplos, hay demasiado. Voy a citar un par de, tres ejemplos solamente para no aburrir. El primero es que, por ejemplo, a comienzo, en el primer tercio del siglo XX, a pesar de que no ya había sido descubierta a finales del XIX por Louis Siret, pues el Ministerio de Fomento, da igual que no se llamara entonces, Obras Públicas, Fomento, al hacer la carretera Almería-Vilchez, que es la que pasa por Santa Fe de Mondújar, al lado de los Millares, utilizaron la necrópolis de Millares como cantera. ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Bueno, en aquel momento no tenía ningún tipo de figura de protección, pero evidentemente se sabía lo que era. Pero claro, diríamos, es a comienzos del siglo XX. No, es que a comienzos del siglo XXI, este mismo año, ha saltado un escándalo porque al hacer una ampliación de una carretera a la altura del Chuche, ha saltado el escándalo de que una zona arqueológica perfectamente protegida como Vic desde el año 99 han entrado con ella y han arrasado. Unos dicen que mucho, otros dicen que poco, pero está sub judice y que hablen los jueces. Un ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo. Naturalmente, en este sentido, los casos que hay del Alcázar y su entorno. Reconstrucción de torreones deteriorados con acero corte, que es un disparate. Precisamente en el libro vienen unos cuantos ejemplos de reconstrucciones con tapial para que se vean que, si aquí no lo saben, que se enteren. Y, naturalmente, en este sentido, claro, el gran monstruo del búnker que han hecho delante de ese que le llaman el Mesón Gitano, que no tiene nada que ver con el Mesón Gitano, es una explanada y un búnker que han hecho delante del Mesón Gitano. El Mesón Gitano sigue estando allí, exactamente igual que estaba, lo único es que ahora mismo pues ya ha acosado. Y el tercer ejemplo es que habla también de la dejadez, porque se ha hablado mucho de taladrazos, etcétera, que están totalmente prohibidos por la ley de patrimonio, pero es que, por ejemplo, hay que darse una vuelta por la catedral y, en este sentido, todos conocemos la calle del Cubo, que es la que está en la cabecera. Pues bien, aquí vemos que en lugar de estar enfrente está todo claveteado para colocar la iluminación, mientras que en la fachada de enfrente no hay nada. Antes esa imagen la veíamos, es un torreón de la catedral. Sí, sí, si la puedes recuperar. pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, está puesto donde más estorba. Ya, donde está el sol, ¿no? El sol, que aparece tapado por aquello, pero es que además está claveteado con todos los taladros de todo tipo. De esto hay otros taladrazos que sí hay denuncia. De este nadie ha dicho nada. Esto es lo que me estaba mostrando. Precisamente donde para colocar aquella farola allí hay todo un cableado que está colocado además con un taladro, creo que está entre 6 y 8 cada metro lineal, con lo cual en total hay centenares de taladros en ese trocito y que yo sepa nadie ha dicho nada. Bueno. Podríamos comentar mucho más. Sí, por supuesto que hay alguno más, y sobre todo con acero corte, alguno más hay por ahí, por la provincia. Alguno más. Sí, por supuesto. Bueno, en un ratito tengo que dejar marchar a Antonio, tengo que volver a Almería, como digo, a las 8 se presenta, por si quieren acercarse al Museo de Arte de Almería, Espacio 2, y conocer a su autor e incluso adquirir esto, que para esto se publica, ¿no? Para saber un poco de qué va. Son una recopilación de artículos, como digo, publicados en la voz de Almería durante estos últimos meses. Fuego, destrucción, sangre y dejadez, el bombardeo nazi de Almería y otras desgracias. Sí. Bueno, gracias por la visita, Antonio. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien, hombre, lo de esta tarde. Una última salida antes de una primera pausa tiene que ver con una exposición. Vamos a la calle Padre Luque, sigues ahí, ¿verdad? Al taller de diseño que tiene el amigo Paco Cañizares, para ver una exposición que tiene que ver con tapices creativos. De nuevo contigo, Juan Domínguez. Adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, efectivamente, hasta la sala o el local del amigo Paco Cañizares nos hemos venido. Como bien decías, el motivo que nos trae no es otro que la inauguración que se producía antes de ayer, el día 16, de esa exposición de tapices creativos que lleva por título, en este caso, Mutatis Mutandis, y que es de una mujer que se llama Ángeles López. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues no Juan. nos vemos, estamos viéndonos todos los días. Sí, bueno, eso es bueno, eso es porque hay actividad artística y cultural en Almería y que yo estoy en medio, está muy bien. Oye, Paco, hemos tenido oportunidad, porque hemos estado unos segundillos esperando a que nos diesen paso los compañeros, de poder visualizarla, y me parece una exposición extraordinaria y que lleva mucho trabajo, ¿eh? Sí, es un trabajo, pues, dijéramos como de toda la vida, igual que el bolillo, pues el tapiz, fíjate, desde los primitivos que tejían para hacerse la ropa y tal, pues ella lo utiliza a nivel artístico, ¿no? Creativo. Me da la impresión de que era algo que se estaba
casi que se había perdido, ¿no? La verdad que no hay muchas manifestaciones a este nivel, ¿no? El tapiz es algo que sí, que se está perdiendo un poco y ella pues Lo sigue manteniendo. Sí, 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 y además de una forma, pues como veis, muy artística y muy creativa. Paco, háblanos un poquito de, que no tenemos el gusto de conocerla, de Ángeles López. Sí, bueno, ella estudió 5 años en la Escuela de Artes y Tapices con el profesor don Jesús Vázquez, que ella siempre le gusta nombrarlo porque le está muy agradecida, ya que descubrió el tapiz y todas sus técnicas. Sí, señor. Y luego ya me acuerdo que en el 1992, hizo una exposición en la Sala Delfos de Mojácar y otra aquí en un pub que se llamaba Alambique, aquí en Almería, que también, bueno, pues como somos amigos ella y yo de mucho tiempo, también le ayudé a montarla y fue también todo un éxito. Eran diferentes, lo hizo con restos de tejidos más creativos y artísticos, pero más técnica de jarapa, no como ahora, que como ves, estos 22 tapices y los 2 móviles que tenemos colgados ahí, pues están hechos con hilo de algodón, con lino, con lana, con seda. O sea, con muy distintos Sí, materiales. sí, rafias, con muy tejidos diversos y usa también incluso las fibras vegetales naturales como el esparto y la retama, ¿no? Que los introduce entre medias y teje sobre ellos. Y bueno, inclusive hasta el alambre galvanizado, que lo utiliza pues para ya salir de las 2 dimensiones a la tercera dimensión, ya crea otros planos hacia afuera, ¿no? Y como veis, pues Estamos viendo imágenes, Paco. Esto se está viendo a través de, dice el refrán, que más vale una imagen que 1000 palabras, se está viendo que es un trabajo de auténtica artesanía, porque ahí hay horas y horas de mucho curro, ¿eh? sí, es mucho el trabajo y sobre todo mucho la creación artística, porque como veis es un estilo muy personal, muy de ella, pues muy de artista. Y yo le auguro pues muchos éxitos porque de hecho está siendo muy concurrida la exposición y ha vendido 8, ya tiene 8 obras vendidas, con lo cual, y hay varias reservadas, con lo cual pues es Un éxito. Sí, es un éxito, es una buena señal. Lleva 2 días nada más la exposición, porque estamos hoy... No. Pues según tengo entendido... No. Pido perdón, es que yo me creía que era 18 hoy, se inauguró el día 16, estamos a 28, lleva 12 días. Claro, que es que al principio lo has dicho, pero no he querido corregirte al principio de la entrevista, de la presentación, pero sí. Fue el día 16. Efectivamente, sí. Y estará hasta el día 6 de enero, hasta ¿no? el día de Reyes, hasta el 6, aprovechando que Me parece este un tiempo magnífico porque la gente en la época de Navidad suele salir mucho a la calle, pero no solo a ver belenes, lógicamente, sino a ver otro tipo de exposiciones y me parece una exposición muy de ver porque es algo que habitualmente no vivimos y algo muy novedoso. Yo creo que incluso hay gente joven que le habla de lo que son los tapices creativos y ni siquiera sabe lo que son, ¿no? Ya, efectivamente, yo invito por ello a que venga todo el mayor número de público posible. Estoy, ya sabes, aquí en la calle. ¿Qué horario estáis, Paco? Pues solemos estar mañana y tarde, o sea, es un horario, como dijéramos, horario comercial y aquí los esperamos a todos para que vean, disfrutan y descubran pues una nueva forma de hacer tapices y sobre todo porque hay poca gente que lo hace. Muy buena exposición. Paco, ¿algo más que quiera añadir? Pues no, que siempre agradecido a Interalmería y porque cubre todos los eventos que... Como decía que él es nuestro deber y obligación. Muy bien, pero aún y así estoy agradecido y nada, que sigamos con nuestra relación, nuestra buena amistad. Paquito, muchas gracias, amigo. A ti, Juan. Joaquín decía al principio, y bueno, el que tiene boca se equivoca, efectivamente, que antes de ayer, no fue antes de ayer, fue el pasado día 16, o sea, estamos a 28, son ya 12 días los que lleva esta exposición aquí en la sala del amigo Paco Cañizares, Tapices Creativos. Mutatis Mutandis es el título de esta obra de Ángeles López, la cual se puede disfrutar hasta el próximo día 6 de enero, ojo ya, del año 2018. Así es, le mandamos un saludo a la autora, que no podía atendernos, pero ahí estaba el maestro Paco Cañizares, siempre atento. Gracias por atendernos, un abrazo. Enseguida contigo, Juan, una primera pausa, más cosas que contarles en unos minutos. Hasta ahora.